Hoy en día hay mucha protección para los animalitos. Mi esposo me decía, yo no sabía que hasta seguro funerario ya uno debe pagar por los animalitos. Vea pues. Y hay tanta protección también, sobre todo para animales que están en vía de extinción, ¿sí? Aquí en el llano se dejó de matar a lo que llamamos las chuchas, que su nombre real son zarigüeyas, su nombre científico, porque ellas están en vía y no las podemos destruir. El capibara, ahora tan famoso, y así una cantidad de animalitos. ¿Por qué? Porque pueden peligrar y entrar en vía de extinción. Y qué importante todo eso, pero tristemente la familia también está en vía de extinción. La familia también está en vía de extinción. Los divorcios cada vez son mayores, las separaciones entre hogares y entre parejas cada vez son mayores. Ya no es de que duraron 2 y 3 años juntos y se separaron. Se casan y a los pocos semanas están separados. Pero no, eso no es solo eso lo triste. Triste que hogares de muchos años se separan hoy en día. Parejas que llevaban 10, 15, 20 años, 25 y ahora no, que se están separando. La familia está en vía de extinción por tantas ideologías. Ideologías que no son con los principios bíblicos ni van a la luz de la palabra. Los hijos se levantan contra los padres. Las mujeres ahora con el feminismo y la liberación femenina se levantan contra su esposo. Los esposos con el machismo arraigado en sus vidas. Ahora los feminicidios han aumentado. Es sorprendente, las familias se están acabando, la familia está en vía de extinción. Así como podemos decir el delfín rosado está en vía de extinción, la familia, algo más importante aún, la familia está en vía de extinción. Pero hay una manera en que podemos pensar en cómo salvar la familia. Sí hay una manera y sí hay una forma, y es nuestra tarea aprender estos principios y realizarlos. Por eso el mensaje de hoy se llama ¿cómo salvar la familia? El mensaje de hoy es una pregunta: ¿cómo salvar la familia? Y vamos a mirar que sí es posible salvar la familia. Y lo vamos a mirar en Hechos capítulo 16, versos 11 al 15, y lo vamos a leer. Y vamos a hablar de una familia que solo es nombrada en este texto, muy pocos versículos, y pareciera no relevante, pero en el transcurso de la predicación usted se va a dar cuenta que sí son muy relevantes. Hechos capítulo 16, del verso 11 hasta el 15. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, leemos su palabra y dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia. Estamos hablando de Pablo y Silas. Y el día siguiente a Neápolis. Y de allí ¿a dónde? A Filipos, que es la primera, que es la que. Lea todo ese pedacito. ¿Qué es la que? De Macedonia. Entonces, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba? Vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella ¿para qué?
estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue como ella y quién, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bien. Esta familia, usted ya la empezó como a medio conocer a través de esta primera lectura que realizamos en el texto. Y vamos a hablar un poquito de esta familia. Resulta que Pablo, en los versículos anteriores a estos que leímos en este momento, Pablo le había dicho a Silas: vámonos y vayamos a las iglesias que ya hemos abierto, a los hermanos que ya están por un tiempo, y vamos y los visitamos. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no. Pablo dijo: bueno. Entonces el Espíritu Santo nos dijo que no. Vayamos entonces, y decidió que iba a ir a Asia a predicar allí. Y el Espíritu Santo le dijo: no. Entonces Pablo dijo: bueno, entonces nos vamos a ir para otra región por allí cerca. Y el Espíritu Santo le dijo: no. Y en un sueño tuvo una visión, o Dios le muestra en un sueño a un varón macedonio. Y le muestra que ese varón le decía: ven, predícanos a nosotros, necesitamos escuchar la palabra, parafraseando más o menos así. Entonces Pablo entendió que el Espíritu Santo lo que quería es que él fuera ¿a dónde? A Macedonia. Macedonia, y específicamente Filipos, es la entrada. Decía que la entrada ¿a dónde? A esta región. Pero en realidad era la entrada de un nuevo continente, el continente europeo. Pablo quería ir hacia Asia, pero Dios quería que fuera a esta primera ciudad por donde se seguía al continente europeo. Entonces Pablo va con Silas y se dirige hacia ese lugar, y resulta que hay una característica. En los lugares que no fueran Israel, en las otras ciudades, así fueran lejanas, donde se reunieran 10 judíos o judaizantes, es decir, que practicaran el judaísmo, fueran de Israel o no, porque había gente que no era de Israel y practicaba el judaísmo, que donde hubiesen 10 hombres, o sea, del sexo masculino, 10 judíos, debía haber una sinagoga. Entonces en muchas ciudades, en muchos lugares lejanos a Israel, habían sinagogas, porque habían por lo menos 10 hombres judíos. Pero aquí en esta región a donde va Pablo, no haya una sinagoga. O sea, no habían 10 hombres judíos. Por eso la importancia de que Dios lo llevó allí, y de que Pablo entendió el plan de Dios. Por eso este primer punto, anótelo ahí: para salvar la familia debemos, en primer lugar, entender el plan de Dios. Para salvar la familia debemos, en primer lugar, entender el plan de Dios. Y ahí está en la pantalla este primer punto. Y Pablo lo entendió. Como les digo, él quiso ir a otro lugar, pero Dios le dijo no. Entonces Pablo entendió que el plan de Dios era llevar el evangelio de Cristo allí a esa región. Y cuando va allí a esa región y no encuentra sinagoga, dice: bueno, ¿dónde están los que se reúnen a orar al Dios verdadero? Porque el único pueblo que adoraba al Dios verdadero era Israel. Entonces, donde había un judío, ese judío adoraba al Dios verdadero. Pero la región alrededor toda era pagana y adoraban a otros dioses. Así que él fue a buscar para también ir a orar junto con ellos, y encuentra que sí habían unas personas orando
y siguiendo el judaísmo, pero las encuentra allí a la orilla del río. Y era el lugar donde estaba permitido que ellos oraran al Dios verdadero. Entonces él va allí, pero no encuentra ningún hombre. Encontró fue un grupo de mujeres. Y qué bonito que Pablo entendió el plan de Dios, porque pensemos en la cultura de ese tiempo. ¿La mujer tenía la participación en la sociedad que tiene hoy? No. La mujer era excluida en todo lugar. Hasta hace pocos años, digámoslo así, fue que la mujer empezó a tener participación en la sociedad, pero en todo el mundo no la tenía. Entonces Pablo había podido decir, no, pero estas son mujeres, aquí no puedo hacer nada. Pero no, Pablo entendía el plan de Dios y entendía que la mujer tiene el mismo valor que tiene un hombre. Así que él expuso el evangelio de Cristo, que no era conocido por estos judíos, y les muestra a Cristo y la salvación de Cristo. Y dice la palabra en lo que leímos que Dios colocó en una mujer el deseo de escuchar atentamente a Pablo. Pero ¿qué mujer era? ¿Cómo se llamaba? Lidia. Pero Lidia tenía unas características que el texto nos deja ver. ¿Qué características usted ve en el texto acerca de Lidia? Si quiere, ojee un momentico su Biblia y qué características tenía Lidia. ¿Qué características usted puede ver ahí? Bien, adoraba ¿a quién? A Dios. ¿Y qué más, Julie? Estaba oyendo, sí, pero lo que dijiste antes. Vendedora de púrpura. Entonces miren que Lidia tenía unas características importantes que Dios quiso que en la palabra quedara resaltado. El Espíritu Santo dijo, quiero que quede ahí, que ella era una adoradora del Dios verdadero y que además era una mujer rica, próspera. ¿Por qué? Porque resulta que ella vendía púrpura, vendía telas de púrpura, de color púrpura, o sea que ella tanto trabajaba la tinta de color púrpura como el diseño de la tela o el tinte de una tela con el púrpura, porque recordemos que en el tiempo de los reyes y allá para esos lugares, los reyes y los principales utilizaban unas túnicas y ellas tenían adornos púrpura o sobrepuestos púrpura para mostrar realeza, ¿sí? Entonces esta mujer tenía que hacer todo un proceso con estos animalitos que botan la tinta. ¿Cómo es que se llaman? Los calamares. Pero también calamares también, ¿no? El carmín. Bueno, y tenía que hacer todo un proceso para sacar la tinta. O sea que ella era una empresaria, tenía su empresa. Al parecer, ella o era viuda o era madre cabeza de hogar, porque no nombra al esposo. Pero era una mujer hacendosa y era una mujer noble, noble de corazón, porque temía a Dios, porque adoraba a Dios. Pero esa mujer también tenía la característica que tuvo Pablo, y es entender el plan de Dios. Porque Dios le pone el deseo de escuchar atentamente a Pablo, y entonces ella entiende que su posición, que su nombre y su renombre en Europa o en aquella región no tenía tanto valor como el que la sociedad pues sí le estaba dando, obviamente, sino que entendió que tenía valor para Dios.
y decidió colocar sus posesiones al servicio del Señor. Y ojo, con posesiones no me quiero referir solamente a los recursos, sino que las posesiones también valiosas que ella tenía, y hay una más valiosa aún que los recursos, y es el tiempo. Ella estaba allí un día de reposo. Si usted se fijó, el texto dice que estaba allí un día de reposo. Es decir, que ella guardaba la ley judía que en ese tiempo existía, que había que guardar el día de reposo, y ella, empresaria y todo, sacó su tiempo y sacaba su tiempo para ir a orar, tal vez varias veces en la semana, pero en este caso específicamente el día de reposo, que es el día para el Señor. Entonces ella estaba dando también de su tiempo, pero ella, después de que sucede todo esto y escucha atentamente, ella hace algo importante, y es que ella se bautiza y su familia también. Y ella le dice a Pablo: posa en mi casa. Y prestó su servicio para ellos y casi que los obligó a quedarse allí. Si ustedes consideran que yo soy una buena creyente, por favor quédense en mi casa. Y ellos se quedan en su casa, porque ella colocó también era una mujer hospedadora. Y es que una de las características de una hija de Dios es ser hospedadora. Y esta mujer era hospedadora y hospedó allí a estos siervos de Dios. Es decir, que ella, cuando escucha, y devolvámonos a la escena de ella allí escuchando atentamente a Pablo, comprende que Cristo vino a la tierra a morir por su salvación, decide recibir a Cristo en el corazón y desde entonces caminar con Cristo, pero decide también abrir las puertas de su casa y de su familia para que Cristo sea predicado allí. Mire qué plan tan bonito. ¿Usted cree que si Pablo no hubiera tenido ese oído afinado de escuchar al Espíritu Santo, Pablo se había ido allá donde quería irse, y él iba a ir a hacer algo bueno, a seguirle hablando de Cristo a los cristianos que ya estaban? Pero Pablo entendió el plan de Dios, Lidia entendió el plan de Dios. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. ¿Será que es necesario que nosotros también entendamos el plan de Dios? Claro que sí. Y el plan de Dios es salvar la familia, porque la familia está en vía de extinción. Salvar la familia. Pablo entendió que allá las familias de allá necesitaban ser salvas y se fue para allá. Nosotros también debemos entender que hasta el día de hoy perdón, toma agüita. Nosotros debemos entender que también hasta el día de hoy el plan de Dios sigue siendo el mismo: salvar tu familia, pero por medio de ti salvar las familias de esta ciudad. Escúchalo bien, ese es el plan de Dios. Tú no estás aquí por casualidad. El evangelio no llegó a tu vida por casualidad. Eso no cayó así por magia, no. Es un propósito de Dios que tú conozcas de Cristo. Es un propósito del Señor, porque tu familia necesita ser salva y la luz del Señor entró a tu vida para que alumbre a través de ti para tu familia. Es clave la obra que tú estás haciendo en mostrar el evangelio a tu familia, sea hablándoles o sea mostrándoles que asistes a la iglesia, que tienes una vida transformada, una vida de testimonio, que ellos digan: yo quiero ir a donde tú vas, porque tu vida refleja a ese Dios que dices que tienes. Es un plan de Dios y no hay otra manera de salvar la familia.
¿Por qué está la sociedad y las familias destruidas como lo hablamos en un inicio? Porque falta Cristo en la vida de las familias. Porque falta la luz de Dios en la vida de las familias. Y mi hijo cuando escucha las noticias de que un señor mató a la esposa o que la mujer mató al hijo y ve las noticias así de ese tipo, de esa clase de noticias, él me dice: ay, pero ¿cómo hacen eso? ¿Por qué no siguen a Cristo? Si siguieran a Cristo, no estaría pasando eso. Y así es, mis amados hermanos. Falta Cristo en las familias. Y ese es el plan del Señor hasta el día de hoy. El plan de Pablo lleva a Cristo allá. Y allá la familia de Lidia recibió a Cristo y fue bendecida la familia de Lidia. Pero más adelante fue bendecida toda una sociedad. Toda una sociedad. Y esto es poderoso. Lidia entendió lo mismo. El plan de Dios es que yo conozca a Cristo y que yo lleve a Cristo a mi familia, y lo hizo. Esto es necesario en la vida de nosotros. Ese es el plan de Dios para ti. ¿Estás reflejando a Cristo? ¿Eres la luz que le muestra a tu familia a Cristo? ¿Estás hablándoles del Señor, o por lo menos estás reflejando con tu vida al Señor? Esa es nuestra tarea. Pero tú dirás: pastora, pero el Señor, ¿por qué no escogió algo mejor a mí? Yo soy pecador o soy pecadora. Usted viera. No, yo pues gracias, Señor, por mostrarte a mi vida, pero hasta ahí. No. Mira, esto nos da pie para entrar al segundo punto, y es que para salvar la familia debemos valorar lo pequeño. Escribe ahí: segundo, para salvar la familia debemos valorar lo pequeño. Debemos valorar lo pequeño. Y miremos en este caso, y vamos a darnos cuenta que así es. Pablo fue a un lugar donde nadie conocía de Cristo. Va a una mujer donde las mujeres no eran valoradas. Digamos que él valoró lo pequeño y a ellos les predicó. Pablo lo hizo. Valoró lo pequeño. Él dijo: bueno, pues aquí, pues, y en el río no hay una sinagoga, acá no está ni decoradito ni nada. Aquí en el río, había podido decir eso Pablo, pero él no dijo eso. Él valoró lo pequeño, el grupo de mujeres que había, el escenario que había. Y él dijo: aquí es, aquí fue donde el Señor quiso. Y entonces predicó de Cristo. Para la sociedad de Europa, para la sociedad alrededor de Lidia, ver a esos grupitos allá adorando a ese Dios, pues eso no era relevante, eso era algo muy mínimo, ahí pequeño. Reúnanse allá al pie del río, los dejamos, porque nosotros aquí adoramos. Estamos hablando de Europa, y en Europa pues se adoraban los dioses, Zeus y todo lo demás, todo lo griego, Grecia, todo esto alrededor que estaba, pues había impregnado toda la sociedad alrededor. Entonces esos tenían unos templos grandísimos para esos dioses, y allá iban y adoraban a esos dioses. A ustedes allá, háganse un rincón. Y Lidia adorando ahí en ese rincón parecería algo simple, ahí insignificante en medio de una sociedad pagana. Pero para Dios no es insignificante. Lo pequeño tiene valor, y Él inicia todo desde lo pequeño, y de lo pequeño va haciendo algo grande. Tú no eres insignificante. Ahora, si era una viuda, ¡ay, una viuda más!
Ahora, si era una madre de cabeza de familia, no tiene ni un esposo ni nada. No. Dios valora. Pablo valoró, pero Lidia también. Porque Lidia dijo: voy a entregar lo mío, puede ser poco, no puede ser mucho, no tengo un templo que entregar, pero mi familia, mi casa, mis cositas están a su disposición. Vengan, iniciemos aquí, quédense con nosotros, síganos predicando, hagamos un GCI y en este GCI iniciemos aquí. Ella inició un GCI. Ahí no dice que ella inició la iglesia de Filipo, pero ojo, es decir, no abrió y dijo: aquí la iglesia de Filipo, sigan. Eso fue lo que ella no hizo, porque aún la iglesia de Filipo no estaba de Filipos. Pero escúcheme bien, con el GCI que ella abrió en su casa se inició la iglesia de Filipos, la iglesia de los filipenses, que llegó a ser grande, que tiene un libro y una carta aquí en el Nuevo Testamento, la carta de los filipenses. ¿Sabes dónde se inició? Allá, en lo pequeño, en la casa de Lidia, allá reunida ella con sus familiares. ¡Qué hermoso! Allá inició, porque es que hay que valorar los pequeños inicios y hay que valorar lo pequeño, por insignificante que sea. No, pero yo que voy a brindar mi casa para un GCI si mis muebles están viejos. No, eso no importa. Hay que entender el plan de Dios, que es que llevemos el evangelio de Cristo a nuestra familia y por medio de nuestra familia a los demás. Y abrir las puertas para predicar el evangelio. Eso fue lo que hizo Lidia. Y puso su tiempo, sus habilidades, sus recursos para que soy buena. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Soy buena para servir. Aquí estoy, quiero servir. No sé predicar de Cristo, pero Pablo, tú sí, ven hacia aquí. Y cuando aprendió, y los creyentes también, entonces ellos siguieron. Y en lo pequeño luego se formó algo grande. La iglesia de los filipenses. Hermano, tú te ves como insignificante y yo me veo como insignificante. No nos valoramos, decimos, pero ¿quiénes somos? Algo pequeño. Pero el Señor te llamó, llámate como te llames tú, Él te llama por nombre propio. Y a través de ti quiere salvar tu familia. Y repito lo que dije hace rato, pero ahora sí con más entendimiento de todo el escenario por lo que se ha expuesto. Quieres salvar tu familia, pero a través de ti y tu familia quieres salvar esta ciudad. No, es más, lo voy a decir como exclamación para que podamos darle gloria a Dios. Hermano, una buena noticia. Te crees pequeño y pequeña, insignificante, y crees hacia tu familia en medio del montón de familias, de una sociedad donde hay renombres y nombres y renombres. Te tengo una buena noticia: tú no eres pequeño para Dios. Dios te escogió a ti para salvar por medio de ti a tu familia que estaba en vía de extinción. Y para salvar por medio de tu familia a esta ciudad y a esta sociedad. ¿Y cuánto le dicen amén al Señor a eso? Démosle el aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. ¿No le pasó a Jesús? ¿Qué dijo la gente alrededor? ¿De Nazaret va a salir algo bueno? Sí. ¿Quién salió de Nazaret? Y de Belén y de Nazaret, allá un pueblucho. ¿Va a salir algo bueno? ¿Y quién salió? Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. ¿De Granada va a salir algo bueno? Sí, tú. La persona y la familia que Dios va a usar para salvar a Granada y a Lariari. A David le pasó. Hasta su padre lo despreció.
Ay, dijo Samuel el profeta, tus hijos, uno de ellos va a ser rey. ¡Pum! Puso a todos los hermanos de David menos a David. No, ni lo tuvo en cuenta. David está, uno, cuidando ovejas, y dos, adorando allá, tocando el arpa todo el día. Y los demás parecían más, con el perfil más para ser los reyes. Pero Dios dijo: no, a ese que tú desprecias, a ese pequeñito que me está adorando allá, a estos pequeñitos que le estamos adorando acá, es a quienes el Señor va a usar. Pero como yo sé que esto que estoy diciendo pega en la mente, y no sé, y es difícil porque en la mente hay mentiras del diablo donde nos dice que somos poca cosa y nos acompleja. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame a entender esto, a entender tu plan. Dile en tus propias palabras: Señor, tú sabes que me siento poca cosa, que mis pecados, que mis errores, que mi falta de conocimiento, que mi falta de entendimiento, de estudio, de preparación, me hace sentir que no soy digno, que conmigo no es esto. Pero tú hoy me lo estás diciendo a través de tu palabra. Dile: Señor, rechazo toda mentira del diablo en mi mente y en mi corazón, y recibo la verdad de tu palabra. Hoy creo que a través de mí y de mi familia, a pesar de cómo esté tu familia, hermano, a pesar de cómo ellos estén llevados de los problemas, de las adicciones y demás, dile: Señor, rechazo las mentiras del diablo. Y hoy creo que a través de mi insignificancia y de la insignificancia de mi familia, tú harás algo maravilloso para tu gloria y seremos útiles en tus manos. Dale el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos al tercer y último punto. Para salvar la familia debemos permanecer fieles a Dios. Y vamos alistando acá, Estevitan: permaneceré. Para salvar la familia debemos permanecer fieles a Dios. Miremos Hechos 16:15, que es el último versículo de este capítulo 16. No, vámonos al último capítulo, al último versículo del 16, que es el 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mis amados, leímos los primeros 15 versículos de este texto y nos saltamos al 40. Y te voy a contar rápidamente, o que recordemos juntos, lo de los versículos que no leímos. Lidia lleva a Pablo y a Silas a su casa, se quedan allí. Pero cuando iban de camino, sale una mujer bruja a decir: ay, sí, escuchen a estos hombres que son hijos de Dios, y no sé qué más decía. Pero como no era la persona indicada que debía estarles haciendo la publicidad a ellos, Pablo la reprende al demonio de adivinación que había en esta mujer. El demonio sale, ella es libre, se convierte a Cristo y comienza a ser parte de esta familia que inicia un GCI y luego de una iglesia. Listo, eso sucedió. Los jefes de la bruja que estaba pronunciando eso, cuando vieron esta obra, dicen: pero ¿cómo es esto? Si esta mujer nos producía platica, y se pusieron furiosos. Pablo y aquí vinieron a alborotar nuestra ciudad, y los hicieron meter a la cárcel. Y ellos en la cárcel permanecieron fieles a Dios, como dice este punto. Usted lo sabe. Adoraron, alabaron al Señor. Los habían azotado, los habían golpeado, los amarraron fuerte.
Pero ellos allí fueron fieles al Señor, adoraron, y cuando adoraron a Dios, ¿qué sucedió? Las puertas de la cárcel se abrieron. Y allí es donde luego se ganan al siguiente miembro de la iglesia de Filipos, del GCI de Lidia, que es al carcelero. El carcelero se iba a matar. No, mire, ahora los alguaciles que están por encima mío me van a matar. ¿Cómo así que estos se fueron y se abrieron las puertas y salieron todos los presos? ¿Cómo así? Pero Pablo y Silas le predican al carcelero, le dicen: no te preocupes, esto es obra de Dios, Dios quiere salvarte a ti y a tu casa. Si crees tú, serás salvo tú y tu casa. Se convierte el carcelero y llega esta familia a ser parte del GCI de Lidia y de la iglesia de Filipos. ¿Qué había podido pasar? Pablo había podido no ser fiel. Ay, pero ¿cómo preciso? Pero no solo la fidelidad de Pablo, que ya se ha predicado muchas veces y que es muy importante, pero hoy quiero resaltar también la fidelidad de Lidia y su familia. Porque en este verso 40 que volvamos a leer dice: entonces saliendo de la cárcel, o sea Pablo y Silas, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fueron al GCI de Lidia. Allí estaban los hermanos todos. La ex bruja allá estaba convertida, adorando a Dios, orando por Pablo y Silas. Ellos también habían podido haberse vuelto atrás. ¿Ustedes creen? Lidia decide creer en el Cristo que Pablo predica. La bruja decide creer en el Cristo que Pablo predica, porque fue libre de los demonios. Y va y ve que meten a Pablo y a Silas en la cárcel, que los azotan, que los vuelven una nada. ¿Qué hubiera hecho usted? No digamos: uy, no, yo allá orando y clamando por Pablo y Silas, recién convertida. Muy seguramente eso me había vuelto atrás. No, yo esto no. Y pum, para el mundo otra vez. Pero no, Lidia y su familia, ¿a dónde estaban cuando ellos salieron de la cárcel? Allá en el GCI, allá en la casa de Lidia. Ellos y los demás hermanos, orando. No entendían, porque incluso tuvo que ir Pablo y Silas a consolarlos, es decir, a decirle: tranquilos, ya no se preocupen. Ellos: ay, qué bueno que usted, ay, no, pero cómo, yo estaba angustiada orando aquí. No se preocupen, mira, el Señor abrió las puertas de la cárcel, hizo un milagro, aquí estoy con ustedes. Uy, eso es glorioso. Pero si no hubieran permanecido fieles. Pero permanecieron fieles. Y permanecieron fieles no solo en ese momento, permanecieron fieles por siempre. Porque si no, no se había creado la iglesia que se creó aquí, en esta casa. La iglesia de los filipenses. Y es que así tiene que ser la fidelidad. Ver en medio: pastor, pero como usted se enferma, si usted es pastor. Me dijo una vez una ancianita que vivía en la cuadra donde vivíamos antes, cuando dio el chikungunya. Y pues me dio el chikungunya y me tocó estarme allá en la casa encerrada con ese chikungunya una semana, y bien duro que sí me dio. Cuando ya salí, me dicen los vecinos, y me dijo ella, la ancianita: pastora, yo pensé que usted estaba viajando, yo no la había visto estos días. Le dije: ay, no, Olguita, es que me dio ese chikungunya. Pastora, yo pensé que usted no se enfermaba, me dijo ella. Yo solté la risa y le dije: claro, Olguita, yo también me enfermo. Pero así puede pasar. Pastor, usted, ¿cómo que hospitalizado? Y que en los cálculos, y que allá taponada la uretra, y que ¿cómo así que pidiendo que el pastor? Pero mis amados hermanos, en medio de este proceso médico y de todos los que hay y han venido y otros que vendrán, nosotros salimos dándole gloria a Dios. Vimos la mano de Dios en todo, poderosamente, en todo. En todo. Desde que el domingo
hace 15 días decidimos salí de culto, correr para recoger a mi esposo que estaba ya desmayándose del dolor y llevarlo con Camilito acá para el hospital, y mi esposo no quería bajarse en el hospital, y cuando entramos, que lo convencí que se bajara, y cuando entramos, el que estaba de celador es un chico que viene a la iglesia, la familia de él viene a la iglesia, y pastor, siga, pastora, venga, mire, ellos son familia mía, familia en Cristo, ellos son familia mía, atiéndalo. Pues le dieron camilla, solo entraron. Y allá en la clínica en Villado tuvimos que estar horas y horas para que nos atendieran allá, y todo el proceso médico normal, pero veíamos la mano de Dios en cada cosa. Sí, tuvimos que esperar 4 horas sin comer ni nada de esa noche, allá, pero vimos la mano de Dios. Porque ser fieles vale la pena. Ser fieles vale la pena. Y leyendo textos como estos es inspirador. Yo digo, Señor, gracias porque me fortaleciste. Porque con 2 años de convertida me pasó, mi mamá muere y yo tenía 18 años. Pero decidí seguir fiel a Dios a pesar. Y le dije, Señor, no entiendo por qué mi mamá murió. Tú eres soberano y tú sí sabes por qué lo hiciste. Pero yo voy a seguirte. Tal vez tú también me podrías contar tu testimonio, todo lo que has vivido, pero has decidido ser fiel. Y esto es para animarte. Continúa siendo fiel. A pesar de lo que pase a tu alrededor, a pesar de lo que haya en tu familia, continúa siendo fiel. No desistas, no desistas. Continúa siendo fiel a pesar de que tus padres, a pesar de que tus hijos hagan lo que hagan, o que tu cónyuge, o que la sociedad diga, o que el presidente, o que la cultura, a pesar de que se aumente la violencia, a pesar de lo que haya alrededor, de las circunstancias, de la enfermedad que ataque tu vida, a pesar de todo, permanezcamos fieles. Porque entonces extenderemos nuestro legado. Porque lo que Lidia dejó, ella murió y su familia. Pero el evangelio se predicó en todo un continente, porque no fue solo Filipos. En el continente europeo se predicó el evangelio de Cristo, porque ella y una familia decidieron permanecer fieles. Porque Pablo decidió permanecer fiel, porque Lidia decidió permanecer fiel. Tú no sabes lo importante para tus generaciones y para esta sociedad de que tú permanezcas fiel a pesar de todo. ¿Cuántos dicen, decido permanecer fiel a pesar de todo? Puestos de pie, vamos a adorar al Señor con esta hermosa canción. Y te dejo la frase de cierre para que la escribas ahí. Para evitar la destrucción, rendirse a Dios es la solución. Para evitar la destrucción, rendirse a Dios es la solución.